Regresamos a esta plática con Felipe Arturo Camarena, candidato del Partido Verde al gobierno del estado. Juan Miguel, tenías una pregunta. Hay una propuesta, candidato, que hemos leído, no está en el documento de los 3 ejes de tu campaña de orden y seguridad, pero en algunos medios ha trascendido que has propuesto modificar el sistema de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A mí me preocupa la propuesta porque estás sugiriendo que todos los magistrados que en el futuro se integren a las salas del tribunal salgan dentro del Poder Judicial. Hoy el país ha visto cómo a nivel federal se ha evidenciado cuántos jueces, magistrados o ministros de la Corte tienen a la esposa, a la hija, al hermano, al primo, a la novia, ministros de la Corte que contratan al hijo del otro ministro y viceversa. Y cuando se deja este sistema de solo nutrir las designaciones de magistrados o jueces de quienes están dentro del servicio de carrera judicial, el problema se vuelve en el mundo, y los estudios de derecho comparado lo demuestran, que se empieza a caer mucho en el nepotismo, en la corrupción, y por eso el sistema que diseñamos, por cierto, en 1995 con el presidente Zedillo, de crear el Consejo de la Judicatura Federal, entonces, escogimos un sistema mixto, de que una parte sí son de carrera judicial, pero otra parte de los ministros de la Corte vienen de fuera precisamente para ventilar, para oxigenar, para orear el ambiente de criterios y de designaciones dentro del Poder Judicial Federal. Hay ministros en la Corte como José Ramón Cosío, como Arturo Saldívar, que vienen de fuera y han sido extraordinarios ministros de la Corte. Mi pregunta es, ¿por qué tu reiterada propuesta de que ya no haya otro mecanismo de integrar magistrados y que todos provengan del servicio de carrera judicial, visto los problemas que ya hemos apuntado? Sí, cómo no, gracias. Yo creo que es un tema muy importante y lo que hemos apuntado nosotros, desde luego consideramos también esas hipótesis, pero no por el hecho de que el Ejecutivo del Estado o el Ejecutivo Federal haga la propuesta ante el Congreso y designe al ministro o al magistrado, en su caso, en las entidades federativas, ha terminado ni con el nepotismo, ni con la corrupción, ni en el beneficio a esto. O sea, eso no nos está dando una garantía de que realmente, por nombrarlo o proponerlo, porque no lo nombra él, lo propone el Ejecutivo, se haya terminado con ese nepotismo eso. Yo creo que hay que poner muy bien, para que no nos suceda lo que pasó en la Federación, de ese nepotismo, pero yo creo que no es el sistema en decir porque el gobernador tiene que intervenir se va a terminar eso, sino realmente darle el sentido, porque de acuerdo a la Constitución, cada poder es autónomo y entonces no está habiendo esa autonomía en el Poder Judicial, porque el Ejecutivo está proponiendo el nombramiento de ministros y eso, y además se politiza, lamentablemente. Se agarra color y se dice, pues sí lo apoyamos por aquí. Digo, yo lo vi en un ministro de la Corte, casi de los últimos que se nombró, que lamentablemente estuvo y fue quien echó a perder el poder, la Secretaría de Seguridad Pública, cuando estuvo a nivel federal, y todavía lo premian dándole un espacio importante de ministro de la Corte, en donde es el más alto tribunal de justicia en nuestro país, y entonces eso no lo compartimos. No podemos seguir politizando, licenciado Alcántara, la justicia. Igual en el Poder Legislativo, bueno, pues allá hay una decisión de la ciudadanía de decir a quién le damos el voto y si hay mayoría o no hay mayoría. Pero también, cuando hay mayoría, se corre el riesgo de que el que sigue controlando el Poder Legislativo es el gobernador en Guanajuato. Y en la toma de decisiones no hay esa democracia. Por eso se crearon el partido, por eso ahora se abre ese espacio con ciudadanos independientes para que realmente se vaya dando una democracia en el país y en Guanajuato. Yo creo que no es la alternativa de seguir dándole facultades dentro de otros poderes al Ejecutivo. Al contrario, hay que quitarle esas facultades. Y yo sigo aseverándolo por eso, porque no nos garantiza en ningún momento que por el hecho de proponerlo el Ejecutivo se vaya a acabar con el nepotismo. Nada más un apunte final. Sí. Aquí en Guanajuato, como a nivel federal, se ha sabido de cómo los magistrados, los jueces,
a la hora de los concursos, cuando entre ellos mismos se dan, se pasan los exámenes en las evaluaciones que hacen. Entonces el problema es que si no hay, insisto, una perspectiva de fuera distinta, puede ser desde el ámbito de los colegios, desde el ámbito pero no desde dejarles solo a los jueces y magistrados la integración de la judicatura, visto que hasta en Guanajuato ha habido instrucciones para que, desde el presidente del Supremo Tribunal, para que se valide a un juez que es de sus favoritos. Bueno, pues entonces, si no tenemos un mecanismo de contrapeso desde fuera, creo que vamos a empeorar el Poder Judicial de Guanajuato. Yo creo que es muy importante y tendríamos que, desde luego, escuchar muchas opiniones. Desde luego, mi intención es que el gobernador saque las manos de ahí, buscar mecanismos que realmente nos den la certeza para que no suceda eso. Y desde luego yo creo que es parte de la transparencia y la honestidad con la que se deben conducir pues todos los servidores públicos. Porque si el presidente da línea para que quede, y lamentablemente lo vemos, claro, desde el Ejecutivo, el Estado se da línea para que digan quién va a ser el titular del Poder Judicial. Entonces, hemos valorado eso, quién va a ser el magistrado, quién va a ser esto, las dispensas que puede otorgar de acuerdo a la misma ley, el gobernador. Eso es lo que estamos buscando. Entonces hay que buscar mecanismos, desde luego, de una alternancia para que sea a través de, pero sí amarrarle las manos también dentro del Poder Judicial. La mano del Judicial y del Legislativo, como hay que buscar una alternativa, ¿no?, dentro del Poder Judicial, ¿no? Bien, Sofía, y vamos con candidato, hace unos minutos le preguntaba al doctor Córdoba si comparamos el tema de seguridad con un enfermo. ¿Usted considera, y con la experiencia que usted tiene, que en el tema de seguridad Guanajuato está agonizando o está en fase terminal? En terapia intensiva. Yo creo que está en terapia intensiva, doctor. No le vamos a decir nada. Todavía tiene oportunidad. No, todavía sí, pero lo peor que yo considero es, primero, cuando tienes un mal, primero, si eres el enfermo, tienes que aceptar que estás mal. Si no, ¿cómo vas al médico y atiendes? Digo, me siento enfermo y yo estoy mal, entonces voy a ir a manos del experto para que el experto sea el que me ayude. Si no vamos y no aceptamos, y eso es parte de lo que ha dejado hacer el gobierno del Estado. Y luego, cuando pedimos o algo, se sienten heridos, se sienten de que los estamos politizando, que estamos usando. No, yo creo que la seguridad en Guanajuato, como todo el gobierno debe ser, no debe tener colores. Y entonces, pues yo te digo, para mí sí hay terapia intensiva. Está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva, lamentablemente, y creo que pues no es fácil. Quienes son expertos en materia de seguridad saben que no se tiene nadie, ninguno de los que venga tiene una varita mágica. Hay que trabajar, pero hay que impulsar desde adentro del gobierno el orden. Y si ponemos orden en todas las secretarías, es importante. De veras hay un crecimiento, un desarrollo enorme dentro de todas las secretarías del gobierno, y hay una duplicidad de funciones, de vinculación con municipios, que tiene que hacer un área de aquí y acá, otra en vinculación. Estamos desperdiciando, estamos tirando el dinero que nos puede servir más para sacar esa terapia intensiva a la seguridad de Guanajuato. Ya vimos que llegó la brigada militar aquí en Guanajuato, se habla de la llegada de más militares. Sin embargo, candidato, usted comentaba ahorita que de reuniones, de la creación de un consejo que debe de operar con mayor, sesionar con mayor frecuencia, habla de una mesa de coordinación que debe de sesionar con mayor frecuencia, pero eso ocurre actualmente. Hoy se reúne, hoy existe, hoy ocurre algo y se dan esas reuniones. O sea, ¿cuál va a ser el plus, si a usted le favorece el voto, de que lo que usted va a hacer sí va a tener resultados? Porque hoy se dan esas acciones, hoy se ven esos hechos y pareciera que es lo mismo, nada más que de otra forma. Sí, mira, yo no comparto desde luego eso, porque no hay, si Guanajuato está en terapia intensiva es porque no se están dando los resultados en esa materia así. ¿Sí? Hay veces que el mismo Ejecutivo dice no voy, y que lo levante la sesión del Consejo, el secretario de Gobierno, porque es el que tiene y quien debe presidir en ausencia del gobernador. Y no va. ¿Sabes quién sesiona? ¿Quién lleva el control de ese grupo de coordinación? El delegado de CISEN en el Estado. ¿Cómo lo va a llevar el delegado de CISEN el grupo de coordinación? O sea, no se dan las cosas así y no sesionan cada semana. Y cuando sacan la foto es cuando dicen, mira, sesionamos para anunciarlo. Pero ¿dónde están los resultados? Yo he visto operativos que están haciendo en donde tienen elementos de la Policía Municipal, de las Fuerzas de Seguridad y a veces hasta de las fuerzas federales, 2 meses y sin hacer nada. Pasamos y vemos a nuestros elementos con los celulares en la mano, platicando. No están revisando. O sea, hay que hacer en ese trabajo semanal que cada una de las secretarías me dé los resultados de lo que están haciendo. Si tienes 5 operativos en la ciudad de León, a ver dónde los tienes, qué puntos y cuáles son los resultados. ¿A qué te estás llevando? ¿A desgastar a nuestra gente ahí? No se vale. Tiene que haber resultados en ello. Y lo mismo en la investigación. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Es que se mataron entre ellos. ¿Y cuánta gente inocente se han llevado?
Entonces, ese es el problema que tenemos. Hay que empezar por aceptar que Guanajuato está en terapia intensiva, ya lo dijo el doctor, y entonces poder tomar medidas importantes. Yo les digo, porque también el licenciado Alcántara lo ha comentado, y estamos totalmente, si existe la ley de, ¿cómo se llama?, para todo lo que es recoger el flujo de dinero de el delito del crimen organizado. La ley para la prevención la ley de lavado exactamente, de entonces, dinero. ¿qué está haciendo? ¿Cuántos? O sea, ¿ustedes saben cuántos asuntos se han investigado o cuántas carpetas de investigación llevamos iniciadas por ese delito de extinción de dominio? No sabemos. ¿Qué está aportando la Secretaría de Finanzas en el fuero común? Porque estamos esperando que todo lo impulse el fuero federal a través del lavado de dinero, pero ellos tienen su propio sistema. Claro. Pero aquí en Guanajuato no estamos haciendo eso, entonces tenemos impunidad y no hay resultados. Y los resultados, si no hay, vamos a seguir creando eso. Entonces, realmente créelo que no se están dando y no están operando como deben ser. Bien, doctor. Candidato, sin duda, uno de los temas más importantes y a los que no siempre se le da el mismo peso es la educación. Y la educación en valores. Yo creo que desde, como lo decía usted, desde la familia, desde la participación de los padres en la formación de los hijos, desde las escuelas que les dan otras opciones de desarrollo a los niños, desde la oferta educativa en donde realmente a nivel medio superior y superior, pues Guanajuato está dentro de los últimos lugares. ¿Qué piensa hacer precisamente para fortalecer esto, que es un sembrar para el futuro? Hay muchas cosas que hay que hacerlas de inmediato, pero hay otras que hay que ir haciendo para que en 10, 15, 20 años esos problemas no los volvamos a ver así, sino ya tengamos gente con mayor responsabilidad, con más valores y entendiendo que si no hay participación ciudadana es muy difícil resolver los problemas. ¿Cuál es su propuesta en relación a estos cambios que debe haber en materia de educación, en este aumento a la oferta educativa en nuestro estado? Porque no nada más es depender de lo que nos mande la federación. La federalización se hizo ya hace mucho tiempo y creo que pues ni nos federalizamos bien, ni estamos bien centralizados y total, hay que tomar decisiones porque Guanajuato tiene todo para ser un modelo de estado en avance en estos aspectos. Yo creo, doctor, aquí es importante, como usted lo cita y acaba de señalar cuáles son parte de las causas que tenemos y que nos conducen también a los problemas que tenemos tan severos en el Estado. Primero es apostar, desde luego, a la participación de los padres de familia, retomar esos valores y esos principios con los que fuimos educados, pero a través de una buena apoyo en la formación también de nuestros maestros. Queremos que nuestros niños lleguen y aprendan cuando realmente no estamos impulsando en los maestros su capacitación y su formación. Hemos visto a nivel nacional, lamentablemente, cómo se oponen a las evaluaciones que deben ser. Yo creo que todo el mundo tenemos que ser evaluados para saber por qué, cómo vamos. Y entonces hay que retomar también en la educación y en la adquisición de conocimientos, porque lo que nos dan las instituciones educativas es eso. Y volver a retomar en programas, aunque no esté, sí estamos limitados en aspectos, porque los programas federales vienen bien marcados. Pero yo creo que hay que meter en materias optativas el civismo nuevamente, recobrar el civismo que perdimos, y cuando había el civismo había el respeto, y yo creo que estamos perdiendo el respeto a todo. Tan es así que ahí está la vida, no nos interesa por 300, por 500 pesos privar de la vida a alguien. Entonces hay que impulsar desde luego todas esas aspectos de cultura y de apoyo. No solamente es decir, oye, voy a crear canchas deportivas al aire libre cuando se hizo en los polígonos y no había ni quién estaba con los jóvenes, quién los atiende, y allí llega a ser al rato un semillero de delincuencia. Entonces hay que invitar a los padres que participen en sus espacios para que también estén participando y cuidando a sus hijos. Hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, y entonces estemos participando y realmente tengamos programas establecidos para que sepan que a través del deporte, por ejemplo, en cultura, yo les digo, vean el Festival Internacional de San Martín, que es importantísimo para Guanajuato. Lo recuerdo, en el pasado se llevaba parte del Festival Cervantino a varios de los municipios para seguir trabajando con la cultura y volver a retomar, para que los jóvenes también participen en la música, en la cultura. Yo creo que son programas que debemos establecer a través de la misma educación, pero que tiene que generarlo con políticas públicas el gobierno del Estado. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos con el tema de educación, sin duda es un tema importante, y antes de ir, dejar la pregunta en el aire, el tema de infraestructura, que tenemos un problema bastante delicado. Por ahí decían que no había necesidad de invertir en tabiques, pero yo creo que sí hay necesidad de invertirle, y mucho en el tema de infraestructura. Vamos a volver con este tema. Estamos hablando de educación y los problemas en Guanajuato, la visión de los candidatos al gobierno del Estado, en este caso Felipe Arturo Camarena del Partido Verde. Volvemos.